Vale, sí, ya está ahí. Em, ¿Se ve la presentación? Sí, 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 Daniel. vale. Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar que mi presentación, en este caso, tiene que ver más con una experiencia mantenida en el tiempo y lejos de considerarme un gran teórico de la investigación-acción, lo que sí me considero es una persona vinculada a la práctica de la investigación-acción desde hace 11 años que empezó esta experiencia. La nuestra es una investigación-acción tomada desde el punto de vista de la formación docente, no solo inicial del profesorado, sino también de la formación permanente. Y tiene como dos dimensiones, la personal y la social, como elementos básicos de una visión transformadora. Entonces entendemos la investigación-acción como una herramienta de formación eh, para ser docentes vinculados y comprometidos con la transformación social. En ese sentido, no sé si, a ver si, vale. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una matización y es que siendo la investigación-acción un diseño de investigación dentro del paradigma cualitativo o de la investigación cualitativa, me gustaría contextualizar que nuestra visión de la investigación-acción se enmarcaría en lo que Wilfred Carr y Stephen Kemis hace ya muchos años conceptualizaron como las comunidades profesionales críticas. Sería una suerte de grupos de trabajo reunidos por afinidad en las que se desarrollan distintas acciones para dar respuesta y solucionar problemas que emergen de la práctica docente del día a día. No quiero entrar más en el concepto de comunidades profesionales críticas, porque después pondré un ejemplo, que es el que me trae aquí, pero es interesante hacer justicia con personas que nos han inspirado y cuyos textos recomiendo encarecidamente por ser muy esclarecedores y muy profundos desde el punto de vista pedagógico. Dicho esto, cabría ahora preguntarnos si tienen alguna idea previa sobre la investigación-acción, pero bueno, siendo que es virtual, obviamos un poco esta parte y paso a exponer algunas de las definiciones clásicas de la investigación-acción. Eh, Verán que las referencias son algo antiguas, pero no por ello menos válidas. Por romper un poco la lógica productivista moderna, y están las referencias clásicas de la investigación-acción. Entonces, los textos cuyas referencias completas después mostraré para que las tengan, suponen o representan los pilares básicos de la investigación-acción en educación. Entonces, básicamente, tenemos definiciones de Kemis y McTaggart, que tienen un manual precioso sobre investigación-acción, y después tenemos a John Elliott como otro apéndice de estos sesudos investigadores y reflexivos que han escrito sobre la investigación-acción. Entonces, de las definiciones de la investigación-acción, muy básicamente destacaríamos que son grupos de profesionales, en este caso de docentes, que contextualizados en un ámbito de trabajo concreto, tienen como propósito, mediante el desarrollo de una pesquisa rigurosa, mejorar el contexto en el que trabajan. Eso sería un poco una definición consensuada de la investigación-acción. Es verdad que el hecho de que entendamos que la investigación-acción, su objetivo final sea la mejora del contexto, en algunas ocasiones, tomado de forma superficial, puede llevarnos a algún equívoco. Y ahora después ahondaré en el tema. Digo esto porque, bueno, esta sería un poco una diapositiva clásica de lo que es la investigación-acción. Más allá de las definiciones, habrán visto que he usado una espiral en alguna diapositiva anterior, porque es un poco la imagen icónica de la investigación-acción. Entonces, la investigación-acción, aunque en otras definiciones y descripciones más completas tendría más pasos y más desarrollados,
Básicamente se compone de 4 estaciones. Como ven en la diapositiva, las acciones 2 y 4 son las básicas, las esenciales de la investigación-acción, que se corresponden con la acción y la reflexión. De hecho, en algunos casos, la investigación-acción se traduce literalmente desde el inglés como acción-reflexión, acción-reflexión. ¿De acuerdo? Y la 1 y la 3 vendrían a complementar, intercaladas entre ambas, estas dos primeras acciones. Pensemos, por ejemplo, que se nos ocurre un tema a tratar. Ahora después iremos a un ejemplo concreto. Entonces, la primera fase de la investigación-acción lo que requiere es recopilar todo o casi todo lo que haya escrito sobre ese tema. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos buscar literatura, leerla, analizarla. Habrá discusiones recurrentes y más o menos largas. Entonces lo que se hace es planificar lo que viene en el paso 2. Claro, el paso 2 es la acción. Es decir, si queremos mejorar el contexto en el que desarrollamos la investigación-acción, es esencialmente necesario que haya una acción, lo que en otros ámbitos se puede entender como una intervención. Esa intervención no solo se aplica, sino que además se observa. Y pasamos aquí a la fase 3, que es cuando hacemos una recogida de datos, eh, que puede ser de muchas formas, puede ser con diario de observación, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, incluso algunos diseños de investigación-acción contemplan el uso de investigación cuantitativa, por ejemplo, pasando cuestionarios, ¿de acuerdo? Y al final pasamos al estadio 4, que sería el de reflexión o el de evaluación, que es cuando con todos los datos que hemos obtenido de la acción desarrollada, eh, proponemos mejoras sobre esa acción y planificamos con esos datos un nuevo ciclo de investigación-acción. Entonces, las espirales se sucederían consecutivamente, eh, mejorando a cada paso la acción inicialmente prevista. Como todo en la vida, las cosas se pueden entender o tomar desde diferentes ópticas, ¿sí? Aquí en este caso tomamos como referencia los principales paradigmas de investigación, que en realidad también estarían relacionados con lo que Habermas entendió los intereses constitutivos del saber, y viene a ser un poco cómo nos tomemos el diseño de la investigación-acción como herramienta de formación. Desde una perspectiva técnica, asociaríamos la investigación-acción con una llave inglesa. No sé si en Chile se llama igual, pero un destornillador, un martillo, es decir, cualquier herramienta sin muchos más usos y que en realidad es tremendamente efectivo para solucionar un problema concreto. Si queremos clavar un clavo, pues con un martillo lo vamos a hacer simple y rápido. Entonces, la orientación técnica de la investigación-acción se asociaría sobre todo con la efectividad. Y en este caso, se supondría una relación desigual entre los participantes. Pensemos que la investigación-acción siempre necesita que sea grupal, en este caso colaborativa o participativa, pero la relación entre los agentes no siempre se torna del mismo modo. Y en este caso habría como una cierta jerarquización. Entonces después habría un continuo hacia supuestos más participativos de la investigación-acción que acabarían en una visión emancipatoria de este diseño de investigación. En este caso, se entendería que la investigación-acción no solo es una buena herramienta para solucionar problemas concretos, sino que además propondría como objetivo final o uno de los objetivos finales que los participantes en el proceso de investigación llegaran a conseguir cierta emancipación. Voy a poner un ejemplo muy claro. En la visión técnica de la investigación-acción se supone o se entiende que hay unos expertos, que en este caso vendrían de la universidad, y trabajarían de forma colaborativa con los agentes del contexto. Imaginemos maestras de un aula parvularia, ¿sí? O profesores de educación física, de educación secundaria. Pero desde esta visión, cuando los investigadores de la universidad se retiren, los profesionales de la educación física de secundaria no serían capaces de proponer nuevos ciclos de investigación-acción
porque no serían expertos, no se habrían convertido en expertos investigadores, como sí pasaría en la parte emancipatoria. En este caso, además, en una perspectiva crítica o de emancipación de la investigación-acción, los intereses que mueven el desarrollo de estos ciclos serían los de la justicia social. Este es un poco el paradigma en el que me sitúo y situamos la experiencia que os voy a contar a continuación. En la literatura sobre el tema podemos encontrar muchos artículos asociados a todos los niveles. Por ejemplo, en este artículo se toma una visión técnica de la investigación-acción, puesto que se trata de cómo conseguir que la organización de grandes eventos deportivos sean más efectivos. Y aquí no hay ninguna asociación con valores de justicia social, ni con necesidades de las poblaciones vulneradas, y tampoco los agentes del contexto de estudio tienen por qué participar en igualdad de condiciones que los expertos de la universidad, que seguramente son los firmantes del artículo. Tenemos también, entre medio del técnico y del emancipatorio, intereses prácticos del saber que vendrían relacionados con la propuesta, en este caso de la educación física, con la propuesta de desarrollo de experiencias en educación física que vengan a mejorar la satisfacción y la participación del alumnado en nuestras clases, sin más pretensión crítica que simplemente, aunque no por ello poco meritorio, de, por ejemplo, participar en experiencias de aprendizaje cooperativo. Y finalmente pongo un ejemplo mío, que sería el desarrollo de ciclos de investigación-acción con nuestro propio alumnado de la universidad con pretensiones críticas. En este caso, nosotros lo que hicimos es que en un semestre educativo, en una asignatura de innovación docente en educación física, hicimos grupos y cada grupo eligió un tema, preparó una acción, la desarrolló en clase, ellos y nosotros tomamos datos, les dimos feedback y con esos datos tuvieron que replantear una nueva acción mejorada respecto de la primera. Entonces, durante ese semestre, cada grupo desarrolló 3 ciclos de investigación-acción con la pretensión de que la última propuesta fuera bastante mejor que la primera. Eso no solo puso encima de la mesa diferentes propuestas de investigación-acción o de desarrollo de la educación física, sino que además supuso una experiencia bastante emancipadora de su formación inicial como profesorado de educación física, porque después de los 3 ciclos, ellos se supone que serán capaces en el desarrollo de su labor profesional de implementar nuevas propuestas de investigación-acción. Bueno, ¿y por qué estoy aquí? Pues ya he comentado antes que estoy aquí porque desde el año 2014 participo en un grupo. El otro día lo llamé seminario y provocó alguna confusión, pero usaré al menos un sinónimo español que sería un grupo. Participo en un grupo que desde el 2014 nos dedicamos al desarrollo de propuestas de educación física crítica, usando para ello la investigación-acción. El grupo se llama Socarrel y que es un concepto en catalán, en lengua catalana, que es la que hablamos en Valencia, que viene a significar más o menos de raíz y tiene que ver un poco con el carácter crítico de nuestra orientación. Bueno, Socarrel se reúne mensualmente desde el año 2014. Bueno, digo mensualmente, esto es como una media, porque hay periodos de tiempo en que nos hemos reunido cada 3 semanas y ahora, por ejemplo, llevamos 7 meses sin reunirnos. Entonces, como media diré que nos reunimos mensualmente desde hace 11 años. Nuestra característica principal diría que es la heterogeneidad. ¿Por qué? Pues porque en Socarrel participa profesorado de educación física, tanto de primaria como de secundaria como de la universidad. Y esto, como veremos después, tiene una doble lectura. Y es que por una parte es muy bueno, pero por otro lado provoca algunas disfunciones que después comentaré. Nuestra forma de organizarnos es que cada cierto tiempo, normalmente al inicio de un curso,
mediante una discusión y una lluvia de ideas, elegimos un tema. ¿Vale? Y digo normalmente a principio de curso porque no siempre es así. ¿Vale? Entonces, elegimos un tema. Históricamente hemos trabajado aspectos como la autoevaluación en educación física, hemos trabajado la geopolítica, hemos trabajado la negociación curricular en educación física, que tiene que ver con propuestas autónomas en nuestra asignatura. Y hemos desarrollado propuestas relacionadas con la diversidad sexual y de género, que es la que me ocupará enseguida, y también desde una óptica feminista de la educación física. Los últimos trabajos que estamos desarrollando tienen que ver con la introducción de temáticas sociales como la clase social y su relación con la participación del alumnado en nuestra asignatura, y también desde la gordofobia, o en inglés hay un nuevo concepto que se llama la Fat Pedagogy. En nuestro caso, desde el principio adoptamos la investigación-acción como una manera de funcionar. Es una investigación-acción heterodoxa porque lo que ha venido a hacer es adaptarse a nuestras necesidades y compromisos con la investigación, pero siendo como es bastante afín a la investigación cualitativa, esto no es un problema, y lo que hacemos es adoptar de una forma más o menos rigurosa los ciclos de investigación-acción o de acción-reflexión para desarrollar eh, nuestras propuestas, como ahora enseguida os detallaré. En nuestro caso, estamos convencidos de que nuestra opción es una investigación educativa. Este es un concepto que tomamos de John Eliot, y para no profundizar mucho, diré que se diferencia de la investigación en educación y la investigación sobre educación. La principal diferencia para ser considerada investigación educativa es que el propio desarrollo de los ciclos de investigación-acción también tiene la pretensión de educar al alumnado en el cual se desarrollan esos ciclos. Pondré un ejemplo, y es que si nosotros vamos a estudiar los niveles de lactato en sangre de nuestro alumnado, iremos a un aula, le sacaremos sangre y nos iremos. Ese proceso de extracción de sangre, que en muchos ámbitos se puede asemejar a los vampiros cuando chupan la sangre, no tiene ninguna pretensión ni ninguna connotación educativa. Esos alumnos no aprenden nada de ese proceso. En cambio, cuando desarrollas un proceso, un ciclo de acción-reflexión, ese alumnado ya está participando de actividades propiamente educativas. Nuestra organización es horizontal, aunque soy el coordinador del seminario del grupo desde sus inicios. Siempre pongo mi cargo a disposición del grupo en septiembre. Hasta ahora nunca me han hecho caso y piden que sea yo, pero nadie manda más que nadie. Y eso también tiene que ver con la necesidad emancipatoria del propio grupo. Es decir, aquí al final del proceso, todos y todas llegamos a ser igual de expertos en la mayoría de acciones que hay que desarrollar. Otra cosa muy importante es que, y esto tiene que ver con lo que comentaré después en las conclusiones, cada cual aporta lo que puede según el tiempo en el que se sitúa. Es decir, no se obliga a nadie a hacer nada. Entonces hay gente que va y viene, hay gente que simplemente desaparece y hay gente que permanece desde sus inicios, pero esto tiene que ver un poco con la necesidad de no sobrecargar más a los compañeros y compañeras. Y finalmente, hay que entender que en este caso no se reparten certificados. Creo que aquí llamáis instancias. Es decir, participar en Socarrel es por el gusto de participar, es por afinidad y por el gusto de aprender, pero no hay ningún papelito que diga que he estado tantos años participando en el seminario. Bueno, les voy a poner un ejemplo ya para entrar en materia. Nosotros, cuando buscamos un tema, siempre intentamos tener una orientación más inductiva que deductiva, y esto quiere decir que abrimos nuestras orejas e intentamos entender o identificar aquellas temáticas que en la educación física escolar, la que se desarrolla en primaria y en secundaria, están suponiendo un problema o un conflicto al cual cabe dar alguna respuesta. En este sentido, desde hace ya un tiempo, en España y en otros países del entorno, y entiendo que también en Chile, las diversidades sexuales y de género han supuesto una explosión
que ha venido a estallar en la cara de los profesionales de la educación física. Y digo de educación física porque en una aula en una clase de matemáticas o de lengua, pues a lo mejor ser homosexual o trans no tiene tantas connotaciones, pero en educación física esto es diferente. Y tampoco voy a entrar a explicar por qué, pero se entiende perfectamente que en una asignatura en la que las personas se mueven, observan sus cuerpos y se comparan, pues el ser gay o ser transgénero eh, eh, tiene unas connotaciones que cabe tener en cuenta. Entonces, desde hace un tiempo en España se ha constatado una realidad creciente y una visibilidad notoria de alumnos y alumnas que se identifican como gays o lesbianas y como personas trans, no binarias o intersexuales. Y no solo que se identifican explícitamente, sino que lo son y no quieren salir del armario, pero se sabe. Entonces, en el seminario hay gente que ha desarrollado sus tesis sobre personas trans. Entonces, entendimos que que era, era un buen momento para elegir este tema, para dar respuesta a esas dificultades, también aprovechando todos los conocimientos que nuestras compañeras en el desarrollo de sus tesis doctorales habían adquirido sobre las diversidades de género. Entonces elegimos plantear una acción o una propuesta en relación con la diversidad sexual y de género. La primera parte, como he comentado antes, de la planificación supuso una intensa recogida previa de información para constatar todo lo que había en la literatura y plantear así una planificación que estuviera acorde con lo que ya se sabía. En esta fase de recogida de información, una de las personas expertas con las que hablamos, que está más o menos relacionado con el seminario, nos recomendó o nos dijo que podíamos enfocarnos en la etapa de primaria. No sé si en Chile también se llama educación primaria, aquella que va desde los 6 hasta los 11 años, 12 años. Y nos dijo esto porque, como quiera que las diversidades sexuales y sobre todo de género se manifiestan en secundaria, ya había algunas, no diré bastantes, propuestas de cómo actuar en educación física con alumnado de secundaria, pero en primaria no había nada. Entonces nos pareció una recomendación bastante interesante y a ello nos pusimos. La primera acción que hicimos, o después de la recogida previa de información, fue hacer una lluvia de ideas. Todo esto corresponde con la fase de planificación. Entonces empezamos a hacer una lluvia de ideas en las que los integrantes del grupo de Socarrel, de todas las etapas educativas, empezamos a proponer cosas que se nos ocurrían, de acuerdo también a la literatura. Aquí los expertos que tenemos en la Universidad de Valencia establecen como tres fases, algunas relacionadas más con la sensibilización, otras más con la intervención y finalmente con una fase posterior que tiene que ver con la difusión de las diversidades de género. Entonces nosotros queríamos estar en la parte 2, en la parte de intervención. Em, las siguientes reuniones lo que hacen es ir eliminando las ideas o intentar ir focalizando en algunas propuestas concretas, pero esto se tornó bastante complicado porque a veces no se nos ocurre nada que nos convenza y decidimos crear como un grupo más pequeño para tener, sobre todo, no para dividir al seminario o al grupo, sino para poder tener reuniones más recurrentes y así llegar a buen puerto, perdón, antes de llevarlo al grupo. Em, Cuando ya tuvimos una propuesta, se llevó al pleno del seminario, al grupo grande, se fue perfilando, ¿vale? Y entonces aquí ya pasamos a la acción. He de reconocer que muchas veces gastamos a nuestro alumnado de la universidad, en este caso de un magíster de educación secundaria, como cobayas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, implementamos esa primera propuesta en alumnado de la universidad. La propuesta, para la gente que venga mañana al taller práctico, es la que voy a presentar y se relaciona. Nosotros no inventamos juegos. Bueno, de momento no inventamos juegos. Lo que hacemos es adaptar algunos juegos que ya existen
a nuestras pretensiones. En este caso tomamos como base un juego que en España se conoce como el cementerio y en Chile se conoce como el quemado, ¿verdad, Felipe? Sí, las Eh, quemadas. las quemadas. Vale, pues al final la propuesta se relaciona con una adaptación del juego de las quemadas. Una vez se implementa el juego con alumnado de magíster, a esa primera aplicación o a esa primera acción, eh, yo me llevo compañeros del seminario que toman notas y escuchan lo que dice el alumnado, cómo se comportan, preguntamos al alumnado que participa y con esa recogida de información lo que hacemos es que mejoramos la propuesta. Pero como quiera que la propuesta inicialmente estaba pensada para alumnado de primaria, lo que hacemos cuando tenemos la propuesta más o menos cerrada, pero esto no ocurre nunca, pero digo más o menos, lo que hacemos es que elegimos o buscamos centros escolares que sean accesibles, que acepten que vayamos. Entonces, en este caso, aparte de otras experiencias que tenemos previamente, que no referenciaré aquí, sí que ponemos en marcha como una iniciativa en la que nos desplazamos tres, cuatro personas a cinco centros escolares de nuestro territorio para llevar a cabo la acción. En estos centros escolares no aplicamos el juego cinco veces, sino que lo hacemos algunas más porque en algunos centros estamos toda una mañana con grupos, sobre todo de quinto y sexto de educación primaria, que se corresponde con edades de 10 11 años. Y como vamos mucha gente, en algunos casos cuatro, en otros casos cinco, esa gente las personas que vienen del seminario siguen recogiendo datos. Entonces pasamos una encuesta cualitativa al profesorado del centro y después lo que hacemos es recoger datos a través de un diario de observación en la que las personas del seminario anotan todo lo que pasa, tanto en el juego como en los comentarios posteriores. Todos estos datos pasan por un análisis que es pertinente en toda investigación cualitativa más o menos rigurosa. Este proceso, en este caso, ya lo hemos hecho, ¿vale? Y lo que hacemos también, que nos gusta bastante, es hacer una primera publicación en revistas que son más o menos divulgativas, porque entendemos que es una forma de que el profesorado de educación física de primaria y secundaria tenga escrito el juego. Muchas veces este profesorado siente ciertas barreras o percibe barreras a la hora de consultar publicaciones científicas más rigurosas, entre otras cosas porque no son de acceso abierto o porque el lenguaje usado es poco accesible. Entonces sí, lo que hacemos es publicar en una revista que es muy popular en España, que se llama Tandem, y publicamos un poco lo que es el juego por si hay maestros y maestras que quieren desarrollarlo en su contexto. Vale, después de esto, seguimos aplicando el juego en diversos contextos, pues lo hemos aplicado en jornadas de formación permanente del profesorado, con alumnado del máster de investigación, por ejemplo, lo haremos mañana también en el ámbito del congreso que se desarrolla en Talca, y con eso, con todas esas implementaciones del juego, vamos tomando datos y mejorándolo continuamente. El análisis de los datos nunca se cierra y sigue acompañándonos en perpetuidad. Y en este sentido, lo que tenemos es bastante avanzada una próxima publicación ya con el grueso de los datos analizados y con los resultados de lo que sería una valoración de cómo el juego responde a las pretensiones de visibilizar y comprometer al alumnado con el respeto de la diversidad sexual y de género, acorde con las intenciones críticas del seminario y de esta actividad. Esta primera fase, antes de la publicación del segundo artículo, nos ha llevado varios meses. Estoy hablando de junio del 22, la primera fase. Es decir, si tomamos como referencia el día de hoy, pues este ciclo de acción-reflexión lleva vivo 4 años. Nosotros sí que tenemos como premisa que un ciclo o una investigación-acción termina cuando publicamos la actividad o la propuesta en un artículo, en un capítulo de libro y ya está como a disposición del público general para que apliquen el juego
en sus contextos. En este sentido, por ejemplo, tuvimos la grata noticia de que el año pasado unos compañeros de Uruguay aplicaron una propuesta nuestra en un ámbito eh, local de Uruguay, lo cual fue para nosotros una gran noticia y podíamos pensar que esa propuesta estaba cerrada. Bueno, para terminar, ¿qué tiene de bueno este trabajo colaborativo? Es decir, ¿qué tiene de bueno implicarse en un grupo de investigación-acción, en nuestro caso, relacionado con la educación física crítica? Pues que motiva el aprendizaje y la reflexión sobre temas que desconocíamos. Por ejemplo, a ninguno de nosotros y nosotras en la formación inicial, nadie nunca nos había hablado de la diversidad sexual y de género. En cambio, ahora mismo somos capaces de implementar acciones en nuestras aulas para tratar estos temas. Yo siempre digo que nunca nada me ha enseñado tanto a ser profesor de educación física como la participación en el grupo Socarrel. También es importante hacer notar que el trabajo en grupo hace que afrontes mejor el miedo a compartir tus propias experiencias. Esto lo que hace es combatir el aislamiento, ¿vale? Estamos acostumbrados y acostumbradas, y más en los tiempos neoliberales en los que corren, a llevarnos nuestras preocupaciones a casa y pensar que nadie más está en lo que estamos nosotros y nosotras. Y no es cierto. Cuando rascas un poco y buscas, ves que hay otras personas, cuando no todas, las profesionales de la educación física, tienen problemas parecidos, preocupaciones similares y la participación en grupos de investigación-acción o en comunidades profesionales críticas, como he dicho al principio, ayuda a perder el miedo y a combatir el aislamiento profesional. Y como he dicho antes, en este caso con una orientación crítica, provoca procesos formativos de alta intensidad, sobre todo porque se aprende del tema que eliges, pero también se aprende de la investigación-acción. Y es una de las mejores herramientas para mejorar nuestra práctica profesional. De hecho, y entiendo que también pasa en Chile, los nuevos paradigmas formativos en Europa tienen que ver con la propia investigación de la práctica docente, sin esperar a que venga nadie de la universidad. Pero no todos son cosas buenas. Hay cosas malas y cuantitativamente son más que las buenas, pero no cualitativamente, ¿eh? O sea, la conclusión final es que merece la pena. Pero ¿qué barreras encontramos? Pues tenemos una notable falta de tiempo. Desde unos años a esta parte, además de la propia tarea profesional de preparar clases, desarrollarlas y evaluarlas, eh, se constata un aumento increíble, por ejemplo, de los procesos burocráticos y de certificación profesional. Y esto hace que los docentes de educación física no tengan tiempo para comprometerse. De hecho, esto se relaciona mucho con el hecho de que el grupo Socarrel lleve 7 meses sin reunirse. Y esto provoca también y paralelamente una falta de energía. Es decir, no tenemos tiempo para nada más, pero además no tenemos energía. Es decir, ya tenemos bastante con desarrollar las clases a las que tenemos acceso, que solo nos falta después de la jornada laboral, comprometernos con procesos formativos como el que yo he relatado. Hemos de pensar también que la investigación-acción, aunque en nuestro caso sea por afinidad y bastante libre, para que se desarrolle necesita cierta dedicación, porque si no los ciclos de acción-reflexión no se pueden implementar. Es decir, necesitamos profesionales que se comprometan a participar en la planificación, la acción, la recogida de datos y la evaluación, con lo cual implementar un ciclo de investigación-acción, aunque después te vayas a tu casa y te lo dejes, no quieras saber nada nunca, nunca más de esto, esa implementación necesita de cierta exigencia que en los tiempos que corren es bastante difícil de encontrar. Em, Después también hemos de pensar que, como he dicho antes, aparte de que en la formación inicial del profesorado nunca nadie nos ha hablado de las diversidades sexuales y de género, tampoco nunca antes nos había hablado nadie de la investigación-acción. Entonces hemos tenido que aprender de manuales, de artículos y de experiencias previas cómo se desarrollan los ciclos de investigación-acción, con lo cual
invertimos un tiempo previo que podíamos dedicar a otras cosas si alguien nos hubiera enseñado antes. Pero después también tenemos una barrera muy notable, que es la incerteza. Entonces, siendo que un martillo sirve notoriamente para clavar un clavo, los diseños de investigación-acción, cuanto más relacionados con la emancipación, tienen un desarrollo bastante incierto, porque no hay un clavo que clavar ni un martillo con el que hacerlo, sino que se relaciona más con principios de procedimiento bastante ambiguos y que muchas veces crean cierto desasosiego porque no tenemos una línea clara por donde transcurrir y esto provoca que podamos perdernos por el camino. Y después también hay una cosa que se nos ha revelado bastante importante y que ha habido experiencias previas, la relación con procesos críticos y de emancipación a veces provoca ciertos conflictos personales. ¿Por qué? Porque como nunca nadie nos había hablado de una educación física crítica, ni de unos principios de emancipación, ni de poblaciones vulneradas, cuando tocamos estos temas nos damos de bruces con la realidad y eso a veces puede provocar una sensación de que hasta ese momento estábamos siendo docentes de educación física técnicos y ciertamente injustos, porque no atendíamos las necesidades de nuestro alumnado vulnerado. Por ejemplo, no nos dábamos cuenta de que en nuestra clase un alumno llamaba a otro maricón o había chicas que no participaban en actividades de fútbol y obviábamos estos temas por no saber cómo afrontarlos. Y cuando nos damos cuenta de ello, eh, tomamos conciencia de una educación física que en su orientación más técnica es notablemente injusta. Y para terminar, muchas veces los ciclos de investigación-acción son demasiado lentos. Clavar un clavo con un martillo es muy rápido, pero en cambio diseñar acciones de investigación-acción como la que os he reportado en esta locución es muy lenta, porque los procesos participativos, igual que los procesos democráticos, llevan un tiempo si queremos asegurar que la gente participe y más en igualdad de condiciones. Entonces eso a veces choca con las necesidades, muchas veces neoliberales, de solucionar los problemas de un día para otro. Por ello es bastante complicado caminar juntas y por ello, por ejemplo, Socarrel lleva unos meses de reflexión interna sobre qué hacemos con nuestras vidas, porque a la falta de tiempo y de energías se une la incertidumbre y la necesidad de repensar los procesos y ver cómo encajan en nuestras vidas diarias. También, como he comentado antes, la idiosincrasia de Socarrel o de nuestro grupo radica en su heterogeneidad, lo cual por una parte le otorga mucha riqueza porque los maestros de primaria, secundaria y universidad no estamos acostumbrados a trabajar recurrentemente y juntos, pero hace que compartamos cosas que en primera instancia no compartiríamos y hagamos de nuestro contexto particular una lucha común por una educación física justa. Pero por la otra, también hace que nuestros intereses muchas veces sean diversos, porque claro, no es lo mismo implementar un juego en el que trabajemos la diversidad sexual y de género en la universidad o en primaria. Y estas son barreras que debemos salvar. Y finalmente, hemos de entender que romper con una concepción tradicional de la educación física es complicado, no solo porque llevamos una mochila desde nuestra formación inicial y permanente, sino porque rompemos con la tradición de una educación física muchas veces asociada con el rendimiento y con la salud, y eso también provoca fricciones a destacar con nuestros compañeros y compañeras de centro e incluso con la dirección del centro en el que trabajamos. Esto provoca que muchas veces estos seminarios tengan abandonos más o menos masivos de gente, en el que a veces se implican en un ciclo o dos y después pierdan interés, pues por motivos diversos. Como conclusión, en nuestro caso, yo poniendo en una balanza las bondades y en otra las barreras del seminario, he de decir que aunque cuantitativamente haya más dificultades, cualitativamente hay muchas, las bondades pesan más. En este sentido, por ejemplo, de decir que desde que constituimos el seminario,
hemos podido publicar 2 libros, uno en el 18 y otro en el 21, con todas nuestras propuestas para desarrollar una educación física asociada a los intereses constitutivos críticos. Y eso creo que serviría como una conclusión fundamental para entender que es muy bueno y provechoso implicarse en estos esfuerzos. No tanto para mejorar nuestra productividad académica en formato artículo, pero sobre todo para publicar propuestas que vengan a salvaguardar una laguna recurrente en las pedagogías críticas, y es que se sabe teóricamente cómo desarrollarlo, pero no en la práctica. Y en este caso, estas serían nuestras aportaciones para desarrollar propuestas críticas en educación física. Aquí tienen las referencias de algunas de las obras que he referenciado al principio, sobre todo para hacer justicia a los grandes pensadores de la investigación-acción. Y con esto termino mi alocución. Espero haber dejado algún pozo y me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengan a bien comentarme. Muchas gracias. ¡Bravo! Oye, Daniel, te pasaste. ¿Sí? Sí. Viste, mira ahí los aplausos también aparecieron. Fue muy, Aplausos silenciosos. vale, fue muy largo entonces. No, estuvo bien, estamos muy bien en el tiempo. La idea de esta ponencia era guión diálogo, que justamente fue lo que se le pidió a Daniel, que después se pudiese abrir una conversación donde puedan surgir preguntas, comentarios, ideas. Yo dentro de mi compromiso de ojalá poder llevar a cabo una investigación-acción, en algún momento te quiero presentar brevemente una propuesta para que tú la puedas juzgar, criticar, evaluar, qué sugeriría a partir de ella. Pero seguro que hay alguna otra preguntita por ahí. Claudio, Andri, Jean-Paul, Belén, Carla, eh, ¿tienen algún apunte? Seba, que le gustaría intercambiar con Daniel? El otro día nadie me preguntó nada y entendía que era porque he sido tan claro y Cri, cri, nítido cri. que no he dejado Andri, ninguna Andri. duda. Ah, vale. No, sí, siempre quedan dudas. Es justamente lo que tú dices, a veces tenemos que perder el miedo a preguntar. Andri, te escuchamos. Sí, bueno, agradecer allí lo que mencionaba el Fernando, muy interesante y atingente a lo que estamos viendo en estos procesos formativos, ¿no? Yo tengo una experiencia, bueno, no tan consolidada como la presenta Fernando, pero sí dentro de la universidad estamos trabajando con estudiantes. Tenemos una comunidad de aprendizaje y básicamente nuestro foco principal de atención es cada cierto tiempo, eran reuniones como periódicas, pero ya hemos ido dejando y dándole más autonomía al estudiante. Y allí hemos ido trabajando lo que es la formación inicial docente, la inclusión, la investigación. Entonces, de una u otra forma, no como investigación, acción participante, sino como una comunidad de aprendizaje que toma elementos desde la formación inicial y desde los intereses. Y a partir de allí hemos ido trabajando colaborativamente, incluso con algunos de esos grupos. Hemos enviado algunas publicaciones y ya han sido publicadas en algunas revistas. Entonces, un poco comentar esa experiencia que también los estudiantes valoran, esa relación, esa comunicación, ese diálogo fluido y no normado por profesor-alumno, sino como una comunidad que todos tributan y y todos dan sentido a lo que es la formación inicial docente o al tema que se esté abordando. Así, igual hemos revisado algunos papers, leemos papers y allí cada uno llega con su idea, con su punto de vista y empezamos a hacer el diálogo y el análisis reflexivo en torno a las temáticas en algún momento que se designaban. Considero que eso y me da sentido ahora como, incluso yo estoy sistematizando algunas experiencias ahora que vamos a enviar un trabajo, pero que se vinculó con otras casas de estudios. Es decir, empezamos a recoger algunas otras voces de otras universidades que también han participado en estas comunidades de aprendizaje. Entonces ahorita estoy tratando
de construir y esas narrativas de estos grupos de estudiantes para también enviar a una revista y ver si tenemos suerte en la revisión y que pueda ser publicada. Pues gracias. ¿Eres Andri? Vale, un matiz. Yo no me llamo Fernando, ¿eh? Soy Daniel Martos. Lo digo también por si... Es que estoy en un ordenador que no es el mío. Ah, ¿Vale? ya. Lo digo también por si después hay... Vas por ahí diciendo, no, estuve con un tal Fernando Muñoz y nos dio una locución sobre investigación-acción por hacer justicia, pero no pasa nada, es un simple detalle. Ya. No, la verdad es que es muy interesante porque es cierto que con esto que decía de perder el miedo y romper el aislamiento, después te das cuenta que no estamos solos, es decir, que hay mucha gente en el mundo haciendo cosas parecidas. Yo sí que quería, de lo que has comentado, quería poner en valor el hecho de que, si bien es cierto que muchas veces se conocen muchos procesos o diseños de investigación-acción fuera de las aulas, para nosotros que ya lo hemos hecho, hemos encontrado pocas referencias del uso de la investigación-acción dentro de las aulas, ¿no? Y lo digo también porque a veces hemos tenido la conversación de que en esta moda de poner nombres nuevos y a veces rimbombantes a cosas que se aplican por ahí, hemos llegado a la conclusión de que el aprendizaje-servicio, que a veces también se conoce como la APS, no sé si lo conocen, al final es como darle un nombre nuevo y moderno a la investigación-acción. Es decir, no se ha inventado nada nuevo. Quizá lo nuevo que han inventado es trabajar con alumnado para que después eso se extienda fuera del aula. Pero sería una nueva fase, una nueva forma de entender la investigación-acción. Lo digo también por hacer justicia y a veces quitar el envoltorio ese de modernidad que tienen las cosas nuevas y parece que la investigación-acción sea una cosa de viejos y trasnochada y pensamos que no. Y entonces, en relación con lo que dices, nosotros tuvimos esa experiencia con el alumnado y funciona muy bien como una herramienta de formación inicial de nuestros alumnos y alumnas. De poner en marcha ciclos de investigación-acción. Claro, es verdad que muchas veces hacemos investigación-acción o cosas muy similares sin contextualizarlo dentro de la investigación-acción, porque mandar a que el alumnado en grupos diseñe una propuesta, la desarrollen en clase, se evalúa y se vuelve a implementar, al final son ciclos de acción-reflexión. Lo que pasa es que faltaría darle el nombre y un poco la cobertura de lo que suponen los postulados teóricos de la investigación-acción, pero creo que la propuesta que haces es similar a la nuestra. Hay una pregunta escrita, pero Jean Paul está ahí también. Dale, Jean Paul, y después vemos la pregunta que está escrita. Ya, hola a todos y todas. Gracias, Daniel, por compartir el espacio con nosotros. Tú no me conoces a mí, pero te he leído harto, así que hay una perspectiva bien interesante que en este caso yo como profe de varios años de aula, pero ahora en formación docente, he tenido varias tensiones con respecto a cómo se visualiza esta metodología o estas experiencias que nos llevan a construir reflexión o un pensamiento crítico, no solamente a los profes que trabajamos en formación docente, sino que también cómo se proyecta esto también en futuros y futuras profesoras. Bueno, un poco de contexto. Nosotros estamos bien aquí en un sistema de rendición de cuentas y la formación de profe de educación física está obligado siempre como a estándares o a criterios que tenemos que alcanzar para poder mantenernos como en la academia y poder formar profesores. Y hace un tiempo se generó un estándar de vinculación con el medio. Entonces todas las carreras, sobre todo las carreras de pedagogía, de alguna forma se orientaron a instrumentalizar ciertas metodologías para incluir dentro de esos programas de estudio y formar profes que tuvieran como una incidencia con lo territorial o una vinculación con el entorno de las comunidades donde, ya sea comunidad escolar y otro tipo de instancias. Pero me da mucho sentido, de hecho, antes que mencionaras con respecto al aprendizaje de servicio, yo te voy a hablar un poco de la sensación que yo tengo. Creo que se ha dado una instancia más, desde un aprendizaje de servicio más asistencialista, más que un pensamiento crítico territorializado o de pertenencia con respecto a cómo los profes
de educación física de alguna forma pueden ser agentes de cambio, de transformación, o que de alguna forma incidan en contextos que ellos se sientan parte. Hay una lógica mucho de rendir indicadores, o incluso las mismas políticas institucionales han promovido ciertas metodologías como esta mensaje de servicio desde una perspectiva asistencialista. Creo que también hay perspectivas más críticas que se vinculan más a la IA, pero, pero creo que acá, desde mi sensación, compartirte un poco más que hacerte una pregunta, hay una mirada sumamente como instrumental y asistencialista de esto. Siento que igual todas las políticas de formación de profes van o se encaminan, ¿cierto? Un profesor reflexivo, un profesor que sea investigador de su propia práctica, pero en lo concreto, esto se resume en prácticas sumamente puntuales, que no tienen seguimiento, que no tienen una implicancia y tampoco hay una profundidad en el aprendizaje del estudiante. Te lo planteo porque he trabajado en universidades, sobre todo privadas, que tienen esa perspectiva y no se logra concretar o no se logra visualizar esta profundidad o llegar a esta mirada como planteas tú en el título de la ponencia, esta mirada reflexiva y crítica. Entonces, yo lo veo con bastante preocupación porque creo que una de las formas, desde mi perspectiva, ¿cierto? Sobre todo en el contexto latinoamericano y chileno y todas las necesidades que hay acá, creo que este tipo de metodologías tienen un asidero súper relevante, pero de alguna forma no somos capaces como de encarnarla en las políticas propias curriculares de las instituciones de formación de profes y la instrumentalizamos a modo poder. Entonces, como que suena bonito, desarrollamos pensamiento crítico, pero no siento que tampoco es algo que realmente se visualice o se lleve como, se encarne como en las prácticas cotidianas de los profes cuando ya son profes. Entonces, como un poco comentarte la tensión que me produjo un poco este concepto de mensaje y servicio, porque realmente es algo que a mí me causa mucha tensión también. Eso es un poco. Y te agradezco enormemente por la presentación, estuve muy atento y anoté todos puntos que son de mi interés. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Jean-Paul. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, Sobre aprendizaje-servicio y su carácter asistencial, no soy nada experto en aprendizaje-servicio, pero entiendo que sí, como muchas otras cosas en la vida, y sobre todo también las relacionadas con la academia, se toman desde un punto de vista asistencial, ¿no? O caritativo, y no con una visión transformadora, ¿no? Em, pero esa parte igual no la controlo tanto, pero estoy muy de acuerdo contigo. Lo que sí que me interesa mucho es lo que has comentado de la academia y las necesidades de productividad. Es decir, eso es común. Entiendo que en todas las partes del mundo, al menos en España y como veo también en Latinoamérica. Es decir, es complicado equilibrar nuestros intereses transformadores con nuestras necesidades de asegurar el puesto de trabajo. Y como este está muy relacionado y más últimamente con la productividad científica, pues ahí hay un choque de intereses, ¿no? Porque los procesos de investigación y acción, y más cuando son muy participativos, muy relacionados con la emancipación, todo esto es lento, ¿no? Entonces, muchas veces te embarcas en aventuras de este tipo y ves que tus compañeros en el departamento, bueno, en la facultad, están sacando artículos y artículos de otra índole y tú estás enfrascado en procesos lentos y lentos y al final son ellos los que se llevan los méritos. Yo, por ejemplo, una anécdota o una vivencia que tuvimos muy, muy significativa y es una de las bondades que tuvimos en el grupo de que participara profesorado de primaria y secundaria, es que a ellos no les hace falta publicar muchos artículos, como nos pasa a los de la universidad. Entonces, siempre nos ponían encima de la mesa o nos ponen encima de la mesa si al final todo tiene que salir publicado como artículo. Entre otras cosas, porque, como he dicho antes, los artículos científicos raramente los compañeros de secundaria y primaria los leen. Solo los leemos el gueto de la academia, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene cuando te consideras alguien crítico que los resultados de esas experiencias acaben metidos en una base de datos de una revista que nadie lee, además de acceso cerrado y de pago o encima en inglés, cuando no se alinea con tus intereses? Entonces, nosotros, por ejemplo, el último libro que sacamos, que es el de la portada blanca,
cuando lo estábamos preparando, esos esfuerzos editoriales los hice yo, es decir, los de construir un índice, recopilar las experiencias, buscar quién escribía cada capítulo, promover un circuito de revisores ciegos para que revisaran cada artículo, tal. Eso lo hice yo. Pero hubo un momento en que una compañera de secundaria nos dijo, oye, ¿y este libro quién lo va a firmar? No, no cada capítulo, sino en la portada del libro, ¿quién lo va a firmar? Porque en Justicia lo debería firmar Socarrel, en nuestro grupo. Claro, tenía toda la lógica, porque siendo un producto colaborativo de un grupo como Socarrel, no tenía sentido que apareciera mi nombre. Pero claro, tampoco hacía justicia a todo el esfuerzo que yo había hecho para compilar los capítulos. Entonces ahí se materializó este choque de intereses, ¿no? entre los académicos individualistas y las propuestas más transformadoras y colaborativas. Entonces al final cedimos y yo hice un trabajo altruistamente y el libro lo firmó Socarrel. Entonces ahora cuando yo, por ejemplo, en mi currículum pongo un libro, que es este del 2021, la firma del libro en su totalidad no es Daniel Martos, es Socarrel, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo de cómo ese choque de intereses se da en toda su notoriedad, ¿no? Cuando la gente... Y entonces esa es una bondad de la gente de primaria y secundaria que nos dijo, académicos, no sean tan listos ni corran tanto y vamos a hacer las cosas de una forma coherente. Pero estoy muy de acuerdo contigo en que a veces, claro, los de la universidad necesitamos consolidar nuestra posición, no sé si para cobrar más dinero o para que no nos puedan echar tan fácilmente, pero claro, es verdad que necesitamos un poco equilibrar esas necesidades. Daniel, hay una pregunta que tiene algo de relación con lo que se estaba conversando. No, no creo que la hayas leído, ¿cierto? Está en el chat. Yo te la puedo leer. Mm, mm. Hoy si Dice, quieres. ya, y la pregunta es interesante que la hace la profesora Belén Fierro, que trabaja en Santiago, en la Pontificia Universidad Católica. Ella pregunta cómo manejar las posibles tensiones entre los tiempos de la escuela y los tiempos de investigación en los procesos colaborativos. Pues si somos honestos con los postulados de la investigación-acción, en este caso asociada a la participación y la colaboración, debemos respetar los propios tiempos de los contextos que estudiamos. Es decir, aquí lo que no valdría, y va en relación también con la reflexión de Jean Paul, es aparecer en un contexto de estudio con la bandera de la investigación-acción crítica y aprovecharnos de esos postulados y desaparecer cuando ya tenemos todos los datos recogidos o cuando pensamos que tenemos todos los datos recogidos. Sería ser muy deshonestos. Entonces, los tiempos, honestamente, los ha de marcar las necesidades que, en este caso, el grupo, el seminario o la comunidad de aprendizaje entienda que son necesarios. Y muchas veces se alinean más con los tiempos de la escuela que con los tiempos de la academia. Eso es cierto. A pesar o en perjuicio de los intereses propios de la academia. Ya, Daniel, yo me quiero tomar de la pregunta de Belén para plantearte una propuesta que ojalá pueda ser lo menos deshonesta posible en relación a los principios de la investigación-acción. Eh, yo vi que tú presentaste una mirada inductiva que al parecer comenzó la inducción en la universidad o en la universidad con grupos de profesores del sistema educativo escolar. Eh, pero en verdad no, lo que quiero decir que partió la inducción fuera del aula. Y con esa inducción hubo una lluvia de ideas y al final generaron un tema. Yo estaba pensando, entendiendo que yo creo que igual la investigación no está todo dicho y afortunadamente tenemos la posibilidad de crear todavía nuevos planteamientos metodológicos y que se puedan relacionar con la investigación-acción o incluso no sé si estará realmente basado, pero la propuesta es, pensando que se arma un grupo de estudio,
que asume la perspectiva, que se logra alinear en algunos aspectos, y ese grupo de estudio acude a un aula de clases, y en ese aula de clases puede identificar algún problema de injusticia social que esté sucediendo, y sin apuros de productividad, sin apuros de temporalidad, por lo tanto también no sabría decir en qué temporalidad, que podría ser menos o más, pero que realiza un proceso de un ciclo, algunos ciclos, para abordar aunque sea un problema muy simple, como por ejemplo puede ser que un niño le pegaba a una niña y se toma ese como un problema de investigación-acción. eh, es- ¿Crees tú que sería muy deshonesto? Muy interesante. Claro, cuando hablamos de honestidad o deshonestidad, tampoco deberíamos ser tan categóricos, ¿no? Y lo mismo hacerlo con los conceptos de inducción-deducción. Yo entiendo que esto siempre es problemático y que es complicado, si no imposible, ser puramente inductivo o puramente deductivo, ¿no? Siendo seres sociales y inmersos en procesos sociales como es la educación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, claro, me gustaría matizar que cuando digo que intentamos ser inductivos, y esto va un poco de acuerdo a una visión emancipatoria de la investigación-acción, hay que matizar a qué me refiero. Claro, lo que no podemos es llegar a un centro escolar con nuestro problema ya identificado y decir, hola, ustedes tienen un problema, se lo vamos a solucionar, cuando a lo mejor en el centro, propiamente dicho, no tienen ese problema. Entonces, esa sería una relación desigual, ¿no? O de experto externo de la universidad que otra vez vamos a decirle al colegio qué problemas tienen y cómo solucionarlos, ¿no? Claro, nosotros hemos ido a centros escolares a desarrollar nuestras propuestas en los cuales los maestros y maestras no tenían por qué haber identificado eh, el problema el cual íbamos a solucionar. Nosotros esa parte la reservamos como trabajo propio del seminario o del grupo. Entonces, cuando a principio de curso o a mitad de curso, me da igual, decimos, bueno, ¿qué hay de nuevo? Ahí sí que constatamos o intentamos que todo el mundo participe. Y siendo que el seminario está formado por maestros y maestras de primaria y secundaria, muchas veces son ellos los que nos dicen, es que, porque siempre el seminario también sirve como una terapia en la que los docentes compartimos nuestras problemáticas. Y entonces sí que es verdad que en los últimos años la presencia de alumnado trans y homosexual en clase lo estábamos constatando como un aspecto creciente, ¿no? Entonces, no es blanco ni negro, no es inductivo ni deductivo, no hay un momento en que decimos, ya, inductivamente hemos decidido que las diversidades de género es un problema en educación física, ¿no? Se va construyendo una sensibilidad en la que con el paso de los meses vemos que esto es un problema. También es verdad que, como en el seminario nuestro hay mucha gente que ha investigado y tratado este tema, pues es como una sensibilidad que va creciendo, ¿no? Pero, claro, y se construye esa problemática y esa solución desde el seminario, más inductivamente que deductivamente, pero no solo. Cuando después vamos a un centro, puede pasar, puede pasar que ese centro no haya puesto encima de la mesa que eso es un problema. Pero también nos está pasando que a veces da igual que el maestro o la maestra no lo haya identificado, porque aunque no lo haya hecho, sí que es un problema. Es decir, ningún colegio está libre de la presencia de alumnado homosexual o transgénero. Es que no están, es que no es que estadísticamente es imposible, porque alumnado lo hay. Y aparte también pensemos que no solo queremos solucionar el problema cuando hay un alumno trans en clase, sino siendo que la propuesta es para primaria, lo que queremos también es empatizar al alumnado que después, sobre todo en secundaria, se va a encontrar con casos de personas trans, que es la etapa en la que por la adolescencia más recurrentemente se destapan este tipo de situaciones, ¿no? No sé si te he llegado a contestar, Felipe.
Y muchas gracias, Daniel. Comparto lo que señala, de como no ser tan dogmático de algún modo con el tema de los principios. Oye, Daniel, hay una pregunta de Claudio. Claudio es estudiante de la carrera de Educación Física acá en Talca. Y no sé si, Claudio, yo la voy a mencionar. Yo por lo menos no la entiendo bien, pero a lo mejor Daniel la entiende. Dice, me gustaría saber cuál fue el proceso que más le costó en aplicar a los estudiantes. Pues si Claudio está por ahí y la pudiera matizar un poco, porque igual es un poco genérica. Claro, ¿se referirá a los estudiantes que vivenciaron la propuesta? A lo mejor, Claudio. ¿Cómo me decía, profesor Felipe? No, si Sí, pudieras desarrollar, concretar un poco la pregunta. Es que sí, por ejemplo, a mí me gustaría saber como el proceso que más le costó a usted aplicar a las personas que lo aplicó a usted. Por ejemplo, estudiantes o diferentes personas, como usted mencionaba aquí, también lo usó para su proyecto de tesis, de doctorado. Ah, no, no, yo no usé la investigación para mi proyecto de tesis, ¿eh? Eh, no, yo he tenido varias experiencias de investigación-acción, algunas con estudiantes míos del magíster y después Ah, ya. las diferentes propuestas que hemos desarrollado a través del seminario las hemos aplicado en contextos educativos distintos, siempre atendiendo a problemáticas concretas. Ya. Em, no sé si así te ayudo a concretar un poco la pregunta o... Es que, por ejemplo, a mí me gustaría saber si es que usted notó un patrón que se repitiera en donde lo aplicaba, como A ver, en las por ejemplo, situaciones. ya, es que el seminario tiene como varias propuestas desarrolladas a través de la investigación-acción. Por ejemplo, en el caso de la diversidad sexual y de género, que es una actividad que haremos mañana en el Congreso, la principal resistencia es los postulados del feminismo radical, ¿no? De aquellas posturas feministas que entienden que, que ser mujer se nace y no se hace. Entonces, no sé si es un debate que aquí en Chile habéis tenido, pero nos hemos encontrado con maestras que entienden que introducir temas de diversidad de género en la escuela no es pertinente, entre otras cosas, porque fomenta o entienden que fomenta la aparición de personas trans y eso ellas lo entienden como un ataque al feminismo. Son dos posturas del feminismo. Pero claro, cuando hemos ido a hacer propuestas de geopolítica o de inclusión educativa, eh, este debate no se da. Lo que sí que pasa es que es complicado. O sea, los procesos de investigación-acción son todos complicados. Porque es como comparar, y perdonen la comparación, como comparar una dictadura y una democracia. Es decir, la dictadura es muy rápida. Esto se hace así y no hay otra alternativa. En cambio, la democracia provoca procesos muy lentos, porque fomentar la participación es siempre ambiguo, costoso. Entonces, todo es muy complicado en la investigación-acción. Y con ello no quiero decir que no se haga, ¿eh? Es que esto en esencia es muy bueno, ¿vale? Pero cuesta mucho recoger información, cuesta mucho preparar un juego, una propuesta, una actividad, implementarla. Es todo muy lento por ser participativo. Pero no me quedaría con una cosa en concreto. Todo es bastante costoso. Daniel, cortito, no sé si en algún momento Claudio quiso ir hacia allá, pero a mí por lo menos me surgió la duda. ¿Cómo fue la participación del estudiantado en las propuestas del estudiantado en los centros educativos? Bueno, en el caso de la experiencia en el magíster, no desarrollaron los ciclos en contextos educativos, sino, bueno, en su propio contexto, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que se les hizo un poco largo, porque desarrollamos 3 ciclos de investigación-acción en un semestre y se les hizo muy largo. Y entonces, al tener que desarrollar 3 ciclos, todas las fases fueron más cortas, con lo cual la reflexión, la recogida de datos fue, diríamos, algo superficial. Entonces ahí sacamos como conclusión que no caben 3 ciclos, sino que caben dos. ¿De acuerdo? Cuando fuimos a los centros educativos de primaria y secundaria, aquí el alumnado no vive los ciclos de investigación-acción, lo que vive es el resultado final.
los ciclos de investigación-acción que desarrollamos en Socarrel. Pero siendo profes de educación física, como siempre hemos querido ser prácticos y no solo teóricos, la satisfacción del alumnado es bastante alta. Porque claro, siempre presentamos propuestas en movimiento y muy originales, al menos a lo que están acostumbrados a participar, con lo cual el alumnado participa con bastante satisfacción. Sí, y consideraron la perspectiva emocional, parece también, porque decía Diver. Entonces, parece que se orientaron como principio que Sí, sea divertido. sí. Bueno, diver es de diversidad, ¿eh? No de divertido. Ah, Pero sí, pero mira, a colación de esto me viene una anécdota muy, muy curiosa, y es que un año elegimos trabajar la educación emocional en educación física. Y ese ciclo duró 2 meses y lo descartamos porque nos fue imposible trabajar desde una vertiente cualitativa el tema de las emociones, y mira, tuvimos que descartarlo. Eso fue un pequeño fracaso del seminario. se va. Seba, tranquilo, ¿eh? Ahí está. Sí. Bueno, lo primero, agradecer como la instancia y la presentación. Muy interesante conocer como el trabajo y yo creo que como la trayectoria, ¿no? Como esta sistematicidad de un grupo de trabajo, de investigación que tiene como un recorrido de una forma, más allá de las complejidades que puedan haber, que también esas complejidades están porque ese grupo existe, ¿no? Y se desarrolla. Eso, y que me parece muy interesante esta dimensión que quizás supera un poco, o no sé si supera, pero es distinto como para nuestro contexto de que un proceso de investigación, por ejemplo, como primera instancia, tenga un lugar de divulgación antes, por ejemplo, de una publicación académica, por ejemplo, ¿sí? Como, y también que esa instancia pueda ser como eh, probada, viendo cómo sale en un espacio de aula, ¿no? Eso me llama mucho la atención como de organización como de la investigación. Eh, Tenía como dos preguntas y voy a ser invadido aquí por mi gata que viene a molestar, pero quizá llega por ahí. Una tiene que ver con un tema bien teórico asociado al tema de la investigación-acción. Aquí al menos como tradiciones latinoamericanas, como aquí suena muy fuerte como la figura de Falsborda, asociado como a la investigación-acción participativa. Bueno, y toda esa tradición, ¿no? Como sociológica y de las ciencias sociales latinoamericanas, como de los 60 creo yo, 60 70 como que tuvo un momento de auge. Preguntar si es que existe como una relación entre la teorización de Carr, Kemis, con eso. Al menos yo no he entrado ahí, pero me gustaría ver si es que han habido algunas relaciones o diálogos como en esa dimensión. No sé si es que cabe, pero y lo otro, si es que, por ejemplo, en el trabajo que desarrollan, por ejemplo, poniendo en práctica un juego, ¿cuáles son como las búsquedas, ¿no? O la apuesta transformadora? Pienso, muchas veces quizás está como la subjetividad, ¿no? O el respeto de la diversidad, eh, pero también de cierta forma, no sé, cuando se desarrolla un proceso educativo, quizás también hay otros factores, además de... Ah, ya, ahí me parece un mensajito, perdón. Por ejemplo, dimensiones asociadas, por ejemplo, a la comunidad o a condiciones, no sé si estructurales, pero que puedan generar un mayor desarrollo de la reflexividad o de no sé, de una conciencia crítica de les estudiantes o del profesorado. Esas dos cositas yo quería preguntar, sobre todo como de las condiciones de que el profesorado pudiera como apropiarse de procesos investigativos como los que dan trabajo. Gracias, Seba. Bueno, te contesto brevemente a la primera cuestión, y la segunda espero haberla entendido, y si no me lo dices. Sí,
conozco las experiencias bueno, he leído cosas sobre las experiencias de investigación de acción participativa en América Latina por ejemplo, hay algunas compilaciones muy interesantes, entre otras cosas, con Orlando Falsborda como protagonista. Y yo creo que hay cierta conexión entre las ciencias sociales y las ciencias de la educación en este tipo de propuestas. Yo creo recordar que los libros bueno, Stephen Carr y Wilfred Carr y Stephen Kemis tienen un libro conjunto y uno cada uno, los cuales recomiendo encarecidamente porque son muy gustosos de leer y muy clarividentes, ¿no? Quisiera recordar que no se apoyan en estas propuestas más de las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo en procesos de emancipación de poblaciones vulneradas en América Latina. No se llegan a apoyar, pero la conexión es total, porque al final, sea en el contexto que sea, hablamos de poblaciones vulneradas y al final hablamos un poco de lo mismo y los procesos de emancipación son bastante parecidos, guardando las distancias de que unas como que toman los límites del aula y otras, pues, un poco los límites sería la vida normal, aunque quizás esta distinción sea bastante problemática. Pero no sabría detallar exactamente la conexión entre Carr y Kemis y Falsborda, pero sí que recuerdo algunos libros en los que podría haber, por ejemplo, escritos de Peter McLaren y Henri Giraud sobre la investigación-acción, en la que participa Falsborda y otros científicos sociales, sobre todo de América Latina. Sobre la segunda cosa que reflexionas, no sé si, por sintetizar, querías saber un poco cuál sería la matriz o los principios básicos a la hora de desarrollar propuestas críticas en el aula. ¿Podría ser algo así? ¿O cuál es nuestra experiencia con este tipo de desarrollos? Pienso, por ejemplo, en que asumiendo la intención educativa, ¿no? Sí, Como sí, pensando, por ejemplo, me cuesta sin conocer realmente el juego y cómo el cementerio o las quemadas, sí, qué vuelta le pudieron dar, ¿no? Pero, vale, cómo eso, en qué dimensión como de, no sé si es como de afectación, como apuesta de afectación de las y los estudiantes en vale, relación como al juego. vale. Voy a, muy rápido, ¿eh? Voy a ver si me deja compartir otro, otro Power y os lo enseño muy rápido. Esto es hacer un poco spoiler a los de mañana, pero bueno, no pasa nada. Eh, vale, No, esto, y está solamente Claudio si es que aparece. vale, Así que vale, tranquilo. vale. Está en catalán, pero como lo que me interesa son los gráficos. Vale, Seba, algunos de los principios que nos planteamos, primero, tienen que ver con la praxis. O sea, nosotros huimos de una educación física que solo la entienda como un proceso de correr y sudar. Y aunque sea reduccionista, entiéndase el desarrollo de habilidades físicas o motrices básicas. Y, y por eso no huimos nunca de parar, de actividades más o menos sedentarias y sobre todo de actividades reflexivas. Es decir, no puede haber emancipación o transformación si no hay reflexión. Entonces, jugar por jugar, en principio, no nos valdría. O sea, necesitamos jugar y parar a reflexionar, porque es la unión de ambas la que puede tener alguna posibilidad de transformación. Y después hay una cosa bastante problemática y que tiene que ver con la zona de confort. Ahora está muy de moda hablar de la pedagogía del cuidado en sus diferentes acepciones, pero entendido como quizás una óptica asistencialista o demasiado proteccionista, lo que viene a propiciar es que las cosas no cambien nunca. Y las cosas, para que cambien, hay que problematizarlas,
y hay que ubicarse en el terreno del conflicto. Claro, provocar al alumnado tiene el peligro de pasarnos de frenada y en ese caso provocar demasiado conflicto o crisis de identidad, como ya sabemos que ha ocurrido en experiencias anteriores. A nosotros no nos ha pasado, pero hay que buscar un equilibrio entre cuidar a nuestros alumnos y alumnas y promover algún tipo de disonancia, porque es que si no, no cambia nada. Entonces, serían como dos principios básicos de nuestras propuestas. Mirad, si se fijan en los dos cuadrados grises, serían los dos espacios de juego en el que alumnos y alumnas juegan a las quemadas, ¿sí? Las quemadas, ¿saben? Una persona lanza... ¿Se ve la diapositiva? Vale. Eh, una persona lanza... Espera, voy a ponerlo en modo presentación, que igual se ve más grande. Una persona lanza un balón y si le da a un contrario, este como que se muere y pasa a la parte de atrás y juega desde aquí, siempre con su equipo, a ver si puede resucitar y el equipo que menos que se quede sin jugadores pierde. Vale. Lo que hacemos en este juego es que la primera fase es de equipos mixtos, ¿sí? Juegan en un equipo chicos y chicas y en otro chicos y chicas, ¿vale? Esto es bastante binario, pero también nos sirve para problematizarlo. Lo que el alumnado en principio no constata es que antes de empezar el juego, a cada persona le hemos dado un peto. No sé si peto se usa aquí el concepto chaleco, Sí, Felipe, ¿sí? ¿Se entiende? Vale, lo que pasa que no casualmente, digo no casualmente, a los chicos les hemos dado un peto amarillo y a las chicas un peto verde. Esto pudiera parecer un problema porque, claro, tenemos un equipo que juega una parte en la que hay verdes y hay amarillos y en el otro equipo igual, cuando la lógica sería que aquí estuvieran solo amarillos y aquí solo verdes. Pero el chaleco o el peto viene a significar el género, que es, por decirlo rápidamente, y no creo que descubra nada, como esa mochila social que viene provocada por el sexo que nos asignan al nacer, ¿vale? Es muy simple y muy reduccionista y Judith Butler me tiraría de las orejas, pero eh, aquí juega un chico, ¿sí? Que lleva una carga de género por el hecho de ser chico, que está jugando con una chica. Aquí jugamos a las quemadas un rato, ¿vale? Y después de esto hay un poco de reflexión, unas preguntas sencillas. En principio, nada parece adivinar lo que viene después, ¿sí? Vale. ¿Qué pasa en la segunda propuesta? En la segunda propuesta, lo que hacemos es que ya separamos a los chicos de las chicas y juegan los chicos por una parte y las chicas por otra. Esta parte, no sé si en Chile pasa igual, pero en España es bastante conflictivo, porque en España la educación y también la educación física es obligatoriamente mixta. Entonces, aunque en la escuela a veces se hagan grupos no mixtos, esto va contra los postulados educativos y normativos, ¿vale? Pero a nosotros nos sirve, una, para que el alumnado que en la primera fase no se ha dado cuenta de que los petos, el color de los petos iba asociado al género, ya se dan cuenta. Y entonces aquí, en el juego, se produce unos fenómenos sociales que producen muchos datos. Y es, por ejemplo, si, perdonad que vuelva atrás, en esta disposición suele pasar que son los chicos los que casi siempre lanzan, las chicas no siempre, pero son las que se suelen colocar en los márgenes, ellos van muy rápido y muy competitivos, ellas no todas, les asustan los balonazos fuertes, ¿sí? Ocupan los lugares no prominentes del espacio. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa que los chicos se alegran mucho de jugar solo con los chicos, incluso gritan, hacen un grito de estos de iniciación, hablan de tácticas, de estrategia, todos quieren lanzar, ocupan siempre las posiciones de delante de la... O sea, estas posiciones que son más
de más riesgo. En cambio, las chicas se lo toman, aunque se alegran de jugar ellas, se lo toman como con más tranquilidad, ocupan más las posiciones traseras para que no les den, algunas no quieren lanzar, ubican en los márgenes, son pocas las que se ponen delante, no suelen lanzar con tanta intensidad, no tienen tanta estrategia, es decir, no tienen como objetivo primordial ganar. Y esto, aunque lo hagamos así, aunque lo hagamos así, no quiere decir que sea lo que nos gusta. Solo estamos problematizando lo que suele ocurrir. Y después lo problematizamos, una, en la recogida de datos que hacemos, que servirá para publicarlo, y otro también en las reflexiones. Por ejemplo, aunque está en catalán, lo traduzco rápido. Les preguntamos, ¿os gusta jugar separados por sexos? Eh, Aunque seáis menos, porque claro, puede pasar que en un grupo haya 5 chicos y en la otra 7 chicas. Aunque seáis menos, ¿os gusta jugar así, separados por sexo? Porque claro, en principio todos querrían ganar siendo un juego competitivo, pero si eres menos, igual no ganas. ¿Por qué te gusta jugar separado por sexos? Eh, Les preguntamos, ¿a qué más soléis jugar separados? Nosotros ya lo sabemos, cuando están en el recreo o en el patio que llamamos en España, suelen separarse por sexos y ellos juegan a fútbol y ellas igual juegan a otra cosa o no juegan, ¿vale? Y les preguntamos, quién suele ganar en clase cuando hacéis una competición de esta manera? ¿Vale? Y ahí vamos recogiendo datos y vamos poniendo encima de la mesa cosas que sabemos que pasan y que se han dado también en este juego. Entonces, lo que hacemos en la tercera parte del juego es proponerles si quieren jugar como una segunda ronda, como de venganza, ¿vale? Porque si ha ganado un equipo, les decimos, va, pues ¿queréis jugar otra ronda a ver si gana el otro equipo? Vale, pues sí, sí, queremos jugar. Pero en este caso, les damos una posibilidad. Y es que un chico se pase al equipo de las chicas o una chica se pase al equipo de los chicos. Esto sería como volver a la propuesta inicial, pero hay una condición. Y es que para hacerlo, si un chico se quiere pasar al equipo de las chicas, que sería este caso, tiene que cambiarse el peto. Y ya no es amarillo, sino que es verde. Y si una chica se quiere pasar al equipo de los chicos, se cambia el chaleco al color de los chicos. Claro, esto es una cosa que ellos nunca ven venir, pero en cierta manera estamos poniendo encima de la mesa un proceso de transición, porque lo que hacemos es que un chico se convierta en chica y asuma la carga de género asociada al sexo femenino y al revés. Claro, muchas veces, sobre todo en primaria, igual en secundaria sí que pasa más, ellos eso no lo ven venir. Claro, si jugáramos así sin más, no se darían cuenta, pero claro, después lo vamos a problematizar. Entonces, por ejemplo, les preguntamos, ¿cómo os habéis sentido con los cambios de equipo? Hay gente que se ha cambiado. ¿Por qué lo habéis hecho? Muchas veces aquí sale una cosa muy curiosa y es que los chicos se cambian para equilibrar la contienda, porque como suelen ganar ellos, se aburren. Entonces, se cambian para ayudar a las chicas a que sean más competitivas, ¿vale? Entonces les decimos, ¿os gusta la posibilidad de haberos cambiado de equipo? ¿O preferís que todo siga siendo entre chicos y chicas? Si repitiéramos, ¿reconsideraréis vuestra decisión? Y ya para terminar, lo que hacemos es que en una cuarta competencia, aparte de que van a jugar con sus respectivos chalecos, introducimos uno nuevo, que en este caso le damos un color naranja, y a esa persona le decimos que puede jugar en el equipo que quiera y que además se puede cambiar cuando quiera. Con esto, lo que introducimos es las personas no binarias o incluso intersexuales que tienen características de ambos sexos. Con todo, y ahora dejo de compartir, lo que hacemos es poner encima de la mesa la existencia, sobre todo, de diversidades de género. Claro, este juego no es solo un juego. Después en el aula, yo mañana haré solo el juego, pero
lo que hacemos es, después subimos al aula y les ponemos un vídeo y normalmente, si podemos, llevamos a una persona trans que explica su experiencia. No sé, Oye, Seba, si se ve un poco como... Sería uno de los ejemplos, ¿vale? En este caso sería un producto asociado a la visibilidad de las personas diversas. oye, sí que reflexionaron y crearon en el ciclo de Pa- pa- Socarrel. Parece muy sencillo, pero esto nos llevó más de un año, ¿eh? O sea, la propuesta es, a veces pensamos que es simplemente una tontería, porque además no inventamos ningún juego, pero nos llevó casi un año llegar a... Y lo hemos mejorado, ¿eh? Pero nos costó casi un año. Igual somos demasiado lentos, pero este sería el producto final que podemos ofrecer. Sí, muy creativo y respetuoso la propuesta, Daniel. No sé si alguien quiere agregar alguna consulta. Yo creo que podemos ir cerrando y agradeciéndole a Daniel. Esta ponencia quedó grabada, entonces va a servir como material. Yo te decía, Daniel, que a veces uno vuelve a pesar de que ya las conoce, a veces sirve mucho volver a ver el video. No sé si alguien quiere agregar algo más, que ya nos pasamos del contrato de Daniel. Agradecerle, por supuesto, la presencia de Jean-Paul, Seba, Andri, que se hayan quedado hasta el final, sobre todo a esta hora del día que ya estamos más cansados. Sí, yo Sí, particularmente, bueno, a Sebas, que ya lo conocí en Santiago el sábado, pero a Andri y Joan Paul os agradezco que hayáis compartido ese tiempo y a ver si esto es el inicio de algún tipo de relación, aunque tenga que ser académica y no sea de otra forma, pero sería la mejor forma de caminar juntos hacia propuestas honestas, ¿no? Y romper ese aislamiento y me agrada, ¿no? Que os hayáis quedado hasta el final y ver que compartimos intereses. sí, muchas gracias por la instancia. Muy agradecido por todo, por el espacio de discusión. Bueno, que vaya Bueno, bien. queda comunicación abierta. Daniel, no sé si quieres poner tu correo en el chat. Eh, sí, vale. Voy a ya parar este juego. Vale, creo que ya